Estamos hablando del libro de los Hechos, que estamos comenzando, llevamos para 2 semanas, y el tiempo que hemos estado. Y Pedro se levanta cuando comienzan a hablar en lengua y hablar en otros idiomas. Y esto confunde a la gente que está alrededor. Y dicen que estaban ebrios, que estaban borrachos, en la cual no era así, porque ¿a qué hora era que estaban ellos? La novena hora, que es las 9 de la mañana. Y algo aquí que yo quiero hacer una pregunta, aquí dice en Hechos 2, capítulo 15, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y fíjense en el versículo 16, y tengan en mente, el 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí se va a cumplir una profecía. Hermanos, se va a cumplir una profecía. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo dije a ustedes que es una profecía, o que me busquen quiere decir que es una profecía o el profeta, qué es lo que en realidad hace el profeta? ¿Si se acuerdan? ¿Qué es un profeta? Dice algo que va a pasar antes de que suceda. Algo que va a suceder, predice algo antes que suceda. ¿Qué otra cosa más puede ser? ¿Para qué Dios usaba a los profetas en el Antiguo Testamento? Para darle revelaciones. Para dar revelación al pueblo. ¿Qué clase de revelación? Lo que iba a suceder. Puede ser revelación de castigo por el pecado, para advertir al pueblo, para que el pueblo se arreglara en que tuviera problemas de pecado. El pueblo de Israel tuvo, en el libro de Reyes, se fue de lleno a la idolatría, que idolatraban a los Baales. ¿Y a quién mandó Jehová? Él mandó a Isaías. Y Isaías le dio un reto a ellos y le dio un mensaje para probar quién era el verdadero Dios. La historia podemos encontrar en Reyes, y tenían 70 falsos profetas, Baales. Pero como fue mandado por Dios, Dios le dijo a Isaías, rétalos, vamos a retarlos, que cojan 2 carneros, dos vacas o 2 toros grandísimos, y que los cortan en pedazos y hagan su holocausto. Y Isaías le dio la oportunidad que ellos lo hicieran primero, y lo hicieron así, y estuvieron desde la mañana hasta por la tarde. Y esto conlleva mucho más, por supuesto. Y esa gente gritaban y gritaban, se cortaban el pecho, sangraban. Y Isaías, pues, era un poco bromista, le decía, a lo mejor su Dios está durmiendo, griten un poco más, que a lo mejor está durmiendo. Pero ¿qué sucede? Nada sucedió. Cuando le tocó al profeta Isaías, había una sequía también. Le dijo a su siervo, hagan el holocausto, corten la vaca o el cordero, córtenlo en pedazos y pónganlo encima. Y no solamente eso, échenle agua encima, agua y agua y agua hasta que se desborde, Y cuando Isaías clamó a Jehová, mis queridos hermanos, salió fuego del cielo y consumió todo. Consumió el animal. Elías, no es Elías, gracias hermano, Elías consumió todo lo consumió, todo. De ahí probó que Jehová era el verdadero Dios. ¿Y para qué fue eso? Para traer el pueblo de la idolatría al verdadero Dios.
Eso es una profecía. Para atrás. Entonces, el que habla por medio de Dios, Dios le da el mensaje y él lo lleva. Él lo lleva. Y disculpe que estaba diciendo Isaías, pero era Elías. Era Elías. Entonces, más, esto es lo dicho por el profeta Joel. Si esto dice que esto lo dicho por el profeta Joel, ¿para quién era él? ¿Para quién era esa profecía? ¿Para quién era? ¿Quiénes estaban ahí? Los apóstoles. Estaban los apóstoles, pero aparte de los apóstoles, ¿quiénes más estaban ahí? Habían 18 naciones, ¿verdad? ¿Y eran qué? Israelitas. Israelitas y eran judíos también, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué costumbre tenía el pueblo de Israel y el pueblo judío? Había una costumbre en la casa que tenían que enseñarle a sus hijos todo lo del Antiguo Testamento, todo lo del Torah, todo tenían que enseñárselo, tenían que estudiar el Antiguo Testamento. Y eso incluía las profecías. Eso incluía las profecías. Entonces aquí dice, esto es por el profeta Joel, que él está dejando saber, Pedro, a los que están alrededor. ¿Por qué se asombran de esto? ¿Por qué se están asombrando? ¿Por qué se están asombrando que estos hablen en otros idiomas cuando ya esto está profetizado por el profeta Joel? Y está dicho por el profeta Joel. Dice, y dice el 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Está hablando de la profecía que va a suceder en ese momento. Sobre toda carne. Hay que estudiar un poco más sobre esto. Yo estuve estudiando. Cuando habla sobre toda carne, está hablando del pueblo judío. Del pueblo judío. Del pueblo judío. Vuestros hijos y vuestras hijas, jóvenes, vuestros viejos y ancianos verán sueños y visiones. Eso sucedió, ¿sí? Pero tenemos que entrar en más detalles sobre esto. No sé si me va a dar el tiempo, pero hay que entrar en más detalles porque hay un problema aquí hoy en día con esto. Y lo están aplicando para hoy en día. Para hoy día. Que ven visiones, que los ancianos sueñan. Un montón de cosas. Que yo soñé anoche y Dios me dio una visión, que yo soñé esto. Esto no es para hoy en día, esta profecía ya sucedió. Entonces, si esto sucedió ya, como la hermana me dijo que las hijas de Gabaón profetizaban, eso es otra cosa que tenemos que entender, tenemos que estudiar, profetizar. ¿Qué es lo que la palabra profetizar significa? Yo no sé si ustedes la buscaron. Profetizar, profeta es una cosa y profetizar es otra cosa. Es como evangelizar. Dio el clavo, hermano. Exactamente. En otras palabras, evangelizar, enseñar. Enseñar. Ahora mismo lo que yo estoy haciendo aquí, ¿qué es lo que yo hago? Estoy profetizando en el sentido de enseñanza. Cuando el hermano predica, él está profetizando en el momento de enseñanza. Cuando estamos aquí, cualquiera que esté aquí enfrente, que está presentando la palabra, está profetizando porque está enseñando. Está enseñando. Y hay muchas contradicciones sobre esto. Muchas contradicciones, porque dicen que no. Disculpe, hermano, Sí, dígame. un comentario acerca de los sueños. Sabe que yo tengo esa que cuando sueño algo se convierte en realidad. Ajá. Mis sueños, y a veces me da miedo cuando sueño algo, y yo no sé en qué consistirá eso, pero cuando
Cuando mi papá murió, yo era muy apegada a mi padre. Ajá. Teníamos muy bonita comunicación. Pero cada vez que a mí me iba a suceder algo malo, yo soñaba a mi padre. Entonces, y fue así consecuente varias veces. Pero yo un día me puse a orar muy fuertemente porque tenía miedo. A mí me daba mucho miedo. Cuando yo soñaba a mi padre, era porque eso me iba a suceder y me sucedía tal como él me lo mostraba. Así que su padre era, entonces bien llegado a usted, ¿verdad? Sí. Y usted tiene un gran respeto hacia su padre. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, está relacionando ese sueño con la actitud que usted tenía hacia su padre, inclusive en el sueño. Y eso sucede por el amor que usted le tenía a él y en la forma en que él la trataba a usted. O sea, no, yo no puedo decir que es cierto o no es cierto, no puedo decir lo contrario porque no tengo la facilidad para saberlo. Sí, Pero tenemos que tener cuidado, inclusive yo, porque nuestra mente es bien lista, vamos a ponerlo así. Tenemos que tener cuidado. Pues yo he soñado muchas cosas, sí, pero no han sucedido y no han sucedido. Pero si yo voy a soñar algo, yo prefiero que el sueño sea exacto, que me diga la hora, el momento y el día. ¿Para qué? Para yo prepararme y recibirlo. Y así yo poder bregar con la situación. Pero sí, yo lo he tenido también, he tenido sueños también. Y me sucede también lo mismo. Gracias, hermano. Amén. Seguimos con... ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Porque esto es bien delicado. Yo quería agregar algo, hermano, Ajá. Referente a los sueños. De que hay sueños que yo he escuchado mucha gente que dice eso, que tiene sueños de cierta clase de cosas que les acontece tal y como lo han soñado, pero poniendo esto a un lado de los sueños que acontecen tal y como los han soñado, se tiene que aclarar porque hay personas de que creen que la salvación viene a ellos simplemente porque soñaron que eran salvos. Exacto. Y ya no cumplen el evangelio de Cristo como debe de ser de acuerdo a la escritura. Incluso yo conocí una muchacha de que se atrevió a decir semejante blasfemia, porque esa es una blasfemia, algo no tiene sentido. Y como hay personas mayores, pues la persona llegó a decir que ella tenía relaciones sexuales con el Espíritu de Dios en los sueños. Que en los sueños el Espíritu Santo venía a tener relaciones sexuales con ella. Eso es una aberración tremenda, hermano. Pero a ella se le había enseñado que los sueños eran para el tiempo de hoy y que podían soñar que Dios estaba con ellos. También hubo otra persona que soñó que había sido bautizada, dijo, por el Espíritu, por medio de un sueño. Entonces, con respecto a lo que es la Biblia, la salvación o cosas espirituales, o que Dios me habló por medio de un sueño, eso ya no tiene sentido. Pues en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. Hebreos dice de que Dios nos habló de muchas maneras, pero hoy nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, que es Cristo. Por la palabra. Amén. Exactamente. Y algo bien interesante también que me dice el hermano, los sueños, sí tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra mente nos puede traicionar, porque nosotros, yo mismo he visto películas y a la misma noche estoy soñando con lo que vi la película y todos los eventos y ya está. Todavía hay la hora que hay un sueño que yo no puedo entender, que yo bajo, voy cayendo y no tiene fondo y sigo cayendo, no sé lo que es. Y lo he tenido varias veces, yo no sé si alguno de ustedes tiene ese problema. Pero yo tenía ese sueño, cayendo, caigo, y nunca paro. Digo, ¿qué es esto? Anyway, pero algo de los sueños también que no podemos tener es que tiene que haber fe. Y en un sueño no hay fe. No hay fe, es algo que no... un sueño. A mí me da miedo. No tiene que tener miedo de nada, hermana. Un sueño es un sueño, pero como dice el hermano, hay que tener cuidado y nosotros lo aclaramos y lo recalcamos. Por sueño no hay salvación. No hay salvación, hermana.
Sí, hermano, una pregunta con respecto a la profecía. ¿Esta profecía fue totalmente cumplida o parcialmente cumplida? No, fue cumplida en el día de Pentecostés, totalmente cumplida. Y vamos, yo sé que usted tiene la preocupación de los sueños y visiones y demás, pero vamos a buscar escritura bíblica y yo voy a llegar a un momento en que vamos a llevarlo, yo voy a llevar la patria para adelante en la Biblia y vamos a ver, encontrar que se cumplió la profecía, porque una profecía es cuando se cumple. Joel, ahí se está cumpliendo el día del Pentecostés lo que está hablando Pedro. Y simplemente ¿por qué? Porque comenzaron a hablar en otras lenguas. Y como le dije anteriormente, Pedro en otras palabras está diciendo ¿qué es lo que pasa a ustedes? ¿De qué se sorprenden? ¿No le enseñaron a ustedes de Joel, del profeta Joel cuando estaba hablando? Que esto se iba a cumplir en los postreros días. Por eso Pedro se levanta y le dice, no se asombren, esto es lo que iba a suceder en los postreros días. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, donde dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día... antes que venga el día del Señor grande y temible. Aquí esta parte de aquí no está hablando específicamente del juicio o de... Eso está hablando de cuando la crucifixión de Jesucristo, cuando él muere y dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, dice que la luna se convierte en sangre por el filo. En realidad no se convierte en sangre. Es algo como simbólico. Es algo simbólico, pero pasó como si fuera un eclipse. Entonces cuando usted, yo no sé si usted ha visto un eclipse, cuando la luna y el sol se juntan, se ve bien roja, y eso es una señal en el cielo, se ve bien roja y se ve como sangre, pero la luna convertirse en sangre, pues para Dios no es nada imposible, eso es lo que significa esto. Entonces es el día del Señor. Esto está hablando cuando Jesucristo fue crucificado, en realidad. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Está hablando del sol y la luna que se unen ahí. Por eso, si vemos según los estudios, lo que yo he estudiado y buscado, fue un eclipse que sucedió en ese momento. Supuestamente. Si hay algo más, no lo sé, hermano. Sí, Dios. No, me está mirando, ¿qué? ¿Algo más? No, sí, estoy... Y cuando dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, aunque no hemos llegado a esa parte, se refiere a todo lo que hacen los apóstoles. Los prodigios, que son todos los milagros y maravillas que ellos hacen por medio del Espíritu Santo. Entonces, una cosa que quiero aclarar que la hermana lo mencionaba la semana pasada o anterior sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hubieron solamente 2 bautismos en la Biblia, 2 nada más del Espíritu Santo, más nada. El primero fue de los apóstoles y sucedió una vez y nada más. Se acabó. Sucedió una vez y nada más. La segunda fue, que vamos a seguir, cuando sigamos hacia adelante, fue en la casa de Cornelio, a los gentiles. Cornelio era un gentil con todo lo que él estaba a su alrededor, y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lengua. Es cierto. Pero eso fue lo único que sucedió. Y vamos a ver también, después que Cornelio y su gente recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lengua, ¿qué tuvieron que hacer ellos después de eso? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Hay agua aquí? ¿Hay algo que impida que sean bautizados? Fueron bautizados. Hay agua. Y cuando lleguemos a esa parte también vamos, porque eso es otra cosa también. Yo recibí, ya hablé en lengua y ya yo soy salvo. Ellos hablaron en lengua y fueron bautizados para sus pecados, pero más tarde vamos a llegar a eso. Entonces esta profecía de Joel es bien, hay problemas con esto,
hay muchos problemas, y es que piensan que es para hoy, para el día de hoy. Y si fuese para el día de hoy, entonces quiere decir que estuviéramos viviendo todavía bajo ¿qué? Bajo la ley. Bajo la ley. Porque entonces seguiríamos la profecía. Estuviéramos viviendo todavía bajo la ley. Entonces aquí no necesitaríamos entonces la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces todos hablarían en lengua, interpretación de lengua, tendrían sueños, los viejitos, las mujeres tendrían visiones. Díganme ustedes, hermano. Entonces esta profecía se cumplió y ya pasó. En el libro de 1 Corintios también nos habla, el versículo 13 también nos habla del amor, pero también ahí nos habla sobre las profecías. Todo eso va a pasar, todo eso se va a acabar y va a quedar solamente la verdad, solamente la palabra de Dios. Hay mucha, como le digo, hay mucho yo no pude encontrar mucha información sobre Joel porque no, la verdad que no da mucha información, no da mucha. Yo traté de conseguir más, pero de que hablan las hijas de Gabón, yo estaba leyendo también, y ellas profetizaron. Cuando ellas profetizaron, lo que hicieron que fue en qué? Que profetizaron de la palabra. Ellas enseñaban. Ellas lo que estaban enseñando. Usted tiene clase los sábados, ¿verdad? Usted enseña a las niñas. Sí, a las mías, sí. Y a las que vienen, ¿verdad? Sí, al que viene también. Pero a los niños, ¿Qué está haciendo usted ahí? Enseñando. Y enseñando la palabra. La también. palabra del Señor. Ujú. ¿Y qué está haciendo? Profetizando. Ah, ok. Ujú. Enseñando. Sí, porque algunas personas toman esos versículos que como ellas enseñaban o profetizaban, entonces uno puede enseñar en todos lados. Pero ahí específicamente parece que no están en una congregación enseñando. Aquí ya cuando estamos un poquito más Okay. adelantados de hechos, Sí. entonces sí, ahí estaban ellas enseñando enseñando a los niños. Sí. Acuérdense que cuando esto sucedió también, el pueblo de Israel, el pueblo judío, muchos de estos pueblos, mucha de esta gente tuvieron que separarse del pueblo judío y comenzar otra vez. Y al comenzar otra vez tenían que enseñar a sus niños, tenían que tener cuidado de sus niños. Voy con algo más, hermano. ¿Te voy a decir algo, David? Sí, esto de enseñar por medio de la palabra, sí, podemos ver un ejemplo bastante claro porque decimos que Cristo va a venir y no se sabe. Y estamos diciendo eso antes de que pase. Y está aquí. Exactamente, Jesucristo viene, no sabemos el día ni la hora, pero sí viene. Entonces tenemos que seguir profetizando, que enseñando la palabra. Ahora, yo luego voy a traer más información si consigo más, pero no hay mucho que hablar sobre esto, simplemente que la profecía se cumplió en el día de Pentecostés. Pedro le está dejando saber a ellos que no se asombren, que esto lo he dicho por el profeta Joel, ¿verdad? Entonces, el versículo 21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es otro problema. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo he tenido, no discusiones, sino he hablado con personas que me dicen: yo no necesito ser bautizado, solamente yo tengo que invocar el nombre del Señor y soy salvo. Y eso es todo. Y se acabó. Y se acabó. Más nada. Entonces, ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Más adelante, 3,000 personas fueron bautizadas. Ahora, vamos a Romanos capítulo 10. El versículo 13 al 17. Y aquí otra vez,
Otra vez dice aquí, otra vez, dice, Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puedes invocar en aquel en el cual no han creído? Para tú creer, ¿qué necesitas? ¿Qué tú necesitas para creer? Necesitas escuchar. Escuchar, ¿verdad que sí? Escuchar. Entonces, ¿cómo simplemente van a decir, invoco el nombre del Señor y soy salvo? Si no, ni siquiera han escuchado el plan de salvación. Ni siquiera. Dice, ¿cómo pueden invocar en aquel el cual no han creído? Ni siquiera han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído. ¿Y cómo irán sin a verle quién les predique? ¿Quién les predique? Romano está siendo bien claro aquí. Él está diciendo aquí el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero entonces ahora lo está contradiciendo, está diciendo, no han creído, no han oído, ¿y cómo va a decir que son salvos? Dice 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas obras. En otras palabras, tú necesitas a alguien que te enseñe, y alguien que predique, que te enseñe la palabra de Dios. Más el 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice el Señor así, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Hermano, no todos creyeron, estoy relacionando esto con el día de Pentecostés, no todos creyeron en el Evangelio. ¿Cuántas personas fueron bautizadas? 3,000 personas. ¿Cuántas naciones había? 18 naciones. Y yo puse un número ahí, como 20,000 personas, más o menos, quizás menos, quizás más. Pero habían bastantes personas ahí. No todos creyeron, porque solamente fueron 3 bautizados. Esta es la alarma que están preparando. 5 minutos antes de que tengas tiempo. Pero para terminar dice así, el 17. Entonces aquí es que es donde vengo, el 17. Si seguimos la profecía de Joel, el 17, aquí dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Un sueño va a ayudarte? ¿Una visión te va a ayudar? No. Tú tienes que escuchar, oír para tener fe. Y la fe te ayuda a cambiar la forma de pensar. Es un tema bien delicado. Un tema delicado. Vamos a hablar un poco más la próxima semana, si Dios permite. Es bien delicado. Y yo sé que es difícil de agarrar todo, pero tengan en mente que esta profecía se cumplió el día del Pentecostés y eso fue todo. Se cumplió. Ok, pues. Gracias, hermanos, por la atención esta mañana y gracias por estar aquí esta mañana. Seguiremos la próxima semana si así Dios lo permite. Dios les bendiga.